Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta conexión, hermanos que están aquí con nosotros presentes físicamente. Dios los bendiga. Gracias por estar en la casa del Señor, improvisada en estos momentos, aquí desde nuestro hogar. Saludo a la familia, saludo a los miembros de la IBM, Iglesia Bíblica Maranata. Grato conectarnos nuevamente y estar juntos para adorar y escudriñar las escrituras y la palabra de Dios. Saludo a la familia, a los amigos y a los hermanos en Cristo y a los curiosos que quizás se están conectando también porque quieren saber de qué se trata, de qué están hablando allí. Quédense un ratito más. Vamos a adorar a nuestro Dios juntos y vamos a escudriñar la palabra de Dios, la escritura. Esta ha sido una semana bastante cargada, durante toda la semana. Comenzamos con las protestas que se extendieron a nivel nacional, en todo el país, todos los estados, los saqueos, incendios, y personas heridas, personas muertas, seguido con que no se ha acabado nunca esto del coronavirus. De hecho ha aumentado a partir de las protestas y las personas en las calles y que las ciudades ya han abierto nuevamente, pues ha aumentado un poco, un por ciento, los contagios del coronavirus y las muertes debido a esto. Estas cosas unidas con los fenómenos climatológicos que han estado sucediendo, hay inundaciones aquí en la parte sur del país, inundaciones en México, inundaciones en la parte sur del continente, allá en El Salvador, casas, automóviles, todo destruidos, muchas vidas perdidas. Unido a que en esta semana tembló dos veces, en el martes creo que fue y el viernes. Tembló, uno fue en el epicentro por allá por California y otro un poco más acá, ya llegando a Sierra Nevada. Fueron la información el miércoles, fue la información que tuvimos. Ha sido una semana bastante difícil para la mayoría de las personas, principalmente que viven en los Estados Unidos. Buenas noticias, tenemos que ya las iglesias comenzaron a abrir sus puertas y a reunirse, por supuesto con las restricciones gubernamentales, ¿verdad? Esta distancia social, las mascarillas, no pueden los ancianos reunirse, los niños tampoco pueden haber muchos niños en los templos, no pueden estarse saludando de manos y abrazos, restringido la cantidad de personas allá, pero podemos darle gracias que ya comenzaron a las iglesias a abrir sus puertas y estar llevando el culto nuevamente allí en presencia de los hermanos. Nosotros seguimos trabajando en nuestra iglesia, tenemos los cultos los domingos, tenemos nuestro estudio los miércoles, estamos ya trabajando en abrir una casa de estudio más los viernes, si el Señor nos los permite. Ya estamos casi listos para comenzar nuevamente con el primer nivel del discipulado que nosotros estamos ahí ofreciendo. Pero estaba meditando en esta semana, en todo esto que ha ocurrido durante esta completa semana, y me acordaba del tema del mensaje la semana pasada, consuelo en el Apocalipsis. Le digo, vino muy bien este tema para todo lo que ha estado sucediendo alrededor del país. Y el tema de hoy es bastante parecido, adoración en el Apocalipsis. Y algunos podrán pensar, wow, en momentos tan difíciles como estos que estamos atravesando, ¿cómo nosotros podemos encontrar tiempo o espacio para adorar a nuestro Dios? Bueno, la palabra de Dios nos lo va a enseñar. Allí el apóstol Juan hoy nos va a demostrar cómo nosotros podemos adorar a Jesús en el Apocalipsis. Juan, que estaba siendo perseguido, que estaba preso allá en la isla de Pasmo, los cristianos que estaban siendo torturados, lo estaban asesinando si no declaraban que el emperador era el Curious, era el Señor. Lo colgaban, lo crucificaban, le daban un papelito a aquel que traicionaba y que decía que el César era el Curious, era el Señor. Le daban un papel, como la residencia, como la green card que algunos quieren. Le daban un papelito y ya tú eres de este bando, y no le hacían nada. Pues nosotros podemos, hermanos, adorar a nuestro Cristo, a nuestro Dios,
aún en el Apocalipsis. Yo lo voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, vamos a ir a la presencia de nuestro Dios en oración. Señor y Padre, nuevamente está tu pueblo ante el trono de tu gracia. Oh Padre Santísimo, cada uno de los que estamos aquí físicamente reunidos y los que se están conectando a través de las redes sociales, es nuestro mayor deseo, oh Padre, de que tu presencia se haga palpable en el día de hoy, en esta tarde, Señor. De que tú, Señor, le hables directamente a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra vida, Señor. Necesitamos tu abrazo, necesitamos tu consuelo, necesitamos un alivio, Señor, una palabra venida desde el trono de tu gracia, oh Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas personas han estado atormentadas y viven asustadas, Señor, por todos los acontecimientos que tú sabes que están ocurriendo a través o alrededor de todo el mundo, principalmente aquí en los Estados Unidos. Conocemos que tú tienes el control de todas las cosas. En estos momentos nosotros queremos, Señor, de que tú seas el que nos hable. Oh Padre eterno, nuestro deseo es adorarte, nuestro deseo es alabarte, nuestro deseo es hacer tu voluntad, Padre. Todos los que estamos reunidos y los que están conectándose a través de las redes sociales, conocemos que allí está la verdad. Tu palabra es fiel. Tú eres fiel, tu palabra es inerrante y no es mutable, es inmutable. No cambia, oh Padre. Te rogamos que a través de ella nos transforme, nos cambie y nos hable en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada leíamos Apocalipsis, capítulo 1, de los versículos 4 al 8. Aunque no pudimos desarrollar todo el mensaje con estos versículos. Por lo tanto, vamos a volverlos a leer. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 8. Expresen con fuerte amén cuando lo tengan, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fue necesario 2 mensajes, hermanos, para poder introducir la serie sobre el libro de Apocalipsis. Estamos completamente seguros, convencidos que va a servir de mucha ayuda a la hora de interpretar los siguientes mensajes, tener una correcta interpretación de ellos y descubrir que en esta carta, con género apocalíptico, podemos encontrar consuelo, alivio, aliento, calma, en medio de las diferentes tempestades que en nuestro caminar, en nuestro diario caminar, en nuestro caminar cristianos vamos a ir encontrándonos. Cuando el creyente decide hacer lo correcto, cuando el creyente decide seguir a Cristo con toda su fuerza, siempre se encuentra con una fuerza opuesta, con una fuerza que viene en sentido opuesto, que lo que crea es intentar obstaculizar o tumbar el propósito. Cada vez que decides hacer un cambio o poner la palabra de Dios por obra en tu vida, el orar, el ayunar, el leer la Biblia o el ir a una iglesia, siempre encontramos obstáculos en el camino, una fuerza opuesta que quiere detenernos a hacer eso. Lo cierto es que mientras más se avanza en la vida cristiana, escuchen, hermanos, mientras más se avanza en la vida cristiana, en el conocimiento de su palabra, en el poner por práctica lo que has aprendido, más dura y más cruenta se pone la batalla.
mientras más avanzas, más oposición y más enemigos vas a encontrar en el camino. Y yo quisiera leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 8, para probar este punto. Mientras más avanzas, mientras más vas avanzando, más obstáculos, más oposición, más persecución y más enemigos vas a ir o vamos a ir encontrando. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 1. Allí está hablando el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, una carta pastoral. Y a partir del versículo 1, aquí en el capítulo 3, le dice: también debes saber esto, Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Cuando yo leí la palabra traidores me resultó muy curioso, porque alguien que es traidor es alguien que primero estaba contigo, que estaba a favor tuyo y después te traicionó. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, apariencia de que ellos hablan lo correcto sobre la palabra de Dios, pero negarán la eficacia de ella. Su estilo de vida niega lo que ellos están hablando. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: a esto tú evitas, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, se refiere a las mujeres, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque por supuesto aquellos hombres que tienen apariencia de piedad las engañan y no llegan, ellas no pueden llegar al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y sigue diciendo Pablo: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad. Y cuando hablamos de estos dos personajes históricos, aquí yo les digo, que no salen en Escribe y Lea, se llaman Janes y Jambres, no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. Ya en el Antiguo Testamento nosotros no vemos a estos dos personajes. Pero sin embargo, Pablo le está diciendo a Timoteo, él está presuponiendo de que Timoteo conoce quiénes son ellos, que se opusieron a Moisés. Porque él no le explica, él le dice, de la manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés, y no trae más explicación allí. Nosotros, por unas fuentes extrabíblicas, y los estudiosos, por fuentes que no son la palabra de Dios, y por lo tanto no podemos ser dogmáticos en esto, pero podemos tener una idea. Los judíos tienen una literatura o dos literaturas, que está el Talmud babilónico y tienen otra literatura que se llama el Corán. Allí, en esos libros que ellos tienen dos pasajes completamente del Antiguo Testamento muy parecidos a lo que nosotros tenemos en Éxodo capítulo 7 y capítulo 8. De cuando Moisés y Aarón, o Dios a través de Moisés y Aarón, iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y ellos van delante de Faraón y comienza Dios a través de Moisés y Aarón a hacer aquellas plagas, ¿recuerdan? Y habían allí unos personajes, hechiceros, magos, que se oponen a Moisés y a Aarón. Cuando, por ejemplo, Moisés lanza la vara y la vara de Moisés se convierte en una serpiente, recuérdense que los hechiceros que estaban allí hicieron lo mismo. Aunque la serpiente de Moisés se te tragó la demás serpiente, pero ellos hicieron lo mismo. Cuando Moisés pone la vara en el río y se convierte en sangre todo aquel río, dice la palabra de Dios que allí aquellos hicieron lo mismo. Cuando Moisés llega a la plaga de ranas, dice la palabra de Dios que aquellos magos y hechiceros hicieron la misma cosa. Allí en aquellos documentos del Talmud babilónico y lo que tienen los judíos, hablan de que en ese pasaje, en esa escena histórica para ellos en el pasado, Belial, el diablo, levantó dos hermanos
que se opusieron a Aarón y a Moisés contra Dios. El diablo levantó a dos hombres y ellos mencionan los nombres. Uno de los documentos dice Joanat y su hermano, y el Talmud babilónico dice que es Joanet y Janret. Muy parecidos, no podemos ser dogmáticos y decir que de estos mismos son los personajes que está hablando Moisés, pero son bastante parecidos a aquellos que se opusieron totalmente allí a Moisés para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dice otra vez leyendo ese mismo texto, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Resisten a la Biblia, resisten a Dios, resisten al mensaje del Evangelio. Hombres corruptos, seguimos leyendo, de entendimientos reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Ahora viene el contraste, a partir de aquí, de lo que se estaba hablando. En el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Y comienza a ver lo difícil que resulta para el creyente la oposición cuando quiere seguir y hacer las cosas que están correctas ante los ojos de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y nos deja saber aquí que por haber seguido este estilo de vida, entonces vendrán persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, dice Pablo, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales de todas me ha librado Dios, dice Pablo. ¿Por qué? Por haber seguido una sana doctrina, una sana conducta, un propósito, amor y la paciencia en Dios. Por haber seguido eso, yo he sufrido muchas persecuciones y eso es lo que viene, Timoteo. De hecho, nos lo deja saber a todos ya en el versículo 12. Es el último que vamos a leer de ahí. 2 Timoteo 3:12, el último, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, escuchen hermano, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Cristo no nos promete el paraíso en la tierra. La Biblia no nos promete el Edén aquí en la tierra, el cielo en la tierra. Al contrario, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo, como lo dice también en capítulo 15 de Juan. Si el mundo os aborrece, recuerden esto, lo van a aborrecer, pero recuerden que fue a mí a que aborrecieron primero. En Mateo dice algo muy parecido, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hey, pero escuchen, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Persecución, oposición, y Cristo siempre de nuestro lado. El capítulo 16 de Juan dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, si lo van a matar, pensará que rinde servicio a Dios. Van a matar y van a pensar de que lo están haciendo en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. Cuando Jesús le ora a Dios en presencia de sus discípulos en voz alta, esto es lo que le dice allá en el capítulo 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, dice Jesús, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Y no ruego, Señor, le está diciendo Jesús a su Padre, yo no ruego que lo quites del mundo. Lo están persiguiendo, lo están aborreciendo, lo están matando, pero yo no te estoy rogando, Padre, que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. La misma situación que cuando Jesús le dijo a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y Jesús no dice, pero yo le dije que no le di permiso. No. Él dijo, lo que yo he pedido es que tu fe no falte después de la zarandeada. Es lo mismo que le está pidiendo a Dios aquí. No, yo no quiero que tú lo saques de allí, sino que lo guardes del mal. Es por eso que dice Pablo otra vez, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si no tienes problemas en tu vida y profesas ser cristiano, yo te recomendaría que evaluaras cómo anda tu caminar en Cristo. Porque puede que tal vez y solamente tal vez al que estés agradando con tu estilo de vida no sea el salvador de tu alma, sino al enemigo de tu alma.
Y por supuesto, Él no te va a perseguir, no te va a atribular porque a Él le agrada lo que tú estás haciendo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice Pablo. ¿Quieres cantarle a Dios? ¿Quieres cantarle a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres adorar a Dios? Entonces Satanás va a decir, yo voy a impedir eso. Eso no le agrada a Él. Dice, yo lo voy a impedir. Y Él va a mover, como se dice, cielo y tierra, a hacer todo lo que pueda para que tú no lo hagas. Para que no lo hagas, porque eso a Él no le agrada, que tú le agrades a Dios. Él no quiere que tú hagas eso. Él va a evitar a todas costas que tú realices eso, que tú le agradas a Dios. Lo que pasa es que nosotros los creyentes a veces estamos dormidos. Cuando quieras dejar la vieja vida, esa vieja de pecado y vivir una vida piadosa, Él va a mover cielo y tierra para traer algo que te impida lograr eso. Y desgraciadamente a veces usa a personas que llamándose ser cristianos, son oposición para ti. Tú, mira tu vida pasada. Eres un pecador, tú no te lo mereces, tú no puedes. Tú no puedes levantarte. Árbol caído, hacer leña de él. Aunque hay muchos que perseveran hasta el fin y hay muchas personas que sí son leales a Dios. Bueno, a eso entonces, como no puedo de la otra manera, persecución contra eso. Rechazo contra eso, vamos a tenerlos marginados, a burlarnos de ellos. Mientras más avanzamos, hermanos, mientras más avanzamos, más obstáculos vendrán, oposición, persecución y enemigos vamos a tener. Y al descubrir que en el Apocalipsis, el libro que nos compete, podemos encontrar consuelo, alivio, aliento, calma, refugio, en medio de las diferentes tempestades que están en nuestro caminar como cristianos, al conocer que no estamos solos, hermanos, en este peregrinar. No estamos solos, que Cristo está en el medio de los candeleros, Cristo está allí. Sí, para muchos preguntan, ¿cuándo estaba Cristo? ¿Dónde está Cristo en medio de la pandemia? ¿Dónde está Cristo en medio de tal problema que tuve? ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde estaba cuando se cayeron las Torres Gemelas? ¿Dónde estaba Cristo cuando hubieron tantas matanzas alrededor del mundo a diferentes eras? Yo te voy a decir dónde estaba, dónde dice aquí Apocalipsis que estaba, en medio de los 7 candeleros de oro. Con su iglesia, apoyándolo, diciéndolo, yo estoy contigo, persevera hasta el fin y tendrás la vida eterna. Debemos movernos, hermanos, a elevar una adoración desde el fondo de nuestro ser al Salvador de nuestras almas. Eso debe movernos la interpretación de este libro. Y ese es el título que nos compete en esta tarde, el título de mi mensaje hoy. Adoración en el Apocalipsis. Adoración en el Apocalipsis. Yo dividí el pasaje bíblico que nosotros leímos al principio en tres encabezados para su mejor comprensión. La primera es revelación del Rey absoluto a su iglesia. Fue la primera parte. La revelación del Rey absoluto a su iglesia. La fuente de esta revelación. Y por último, adoración a la fuente del mensaje. En los mensajes anteriores, los dos que vimos al principio, decíamos que el Apocalipsis es la revelación de Dios que le dio a su Hijo Jesucristo y que Jesucristo la envió a través de un ángel al apóstol Juan para que se la diera a las iglesias, ¿cierto? Es lo que veíamos. Ya en el texto que nos corresponde hoy, el mensaje para hoy, vemos que a la última persona, la penúltima persona de la Trinidad va a llevar el mensaje hasta su destino final. Es el versículo 4 que leímos primero. Dice, Juan, la penúltima persona, a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, a su destino final. Desde Juan a su destino final, las 7 iglesias de Asia, según nos dice este versículo. De la primera persona de la Trinidad, Dios, a la segunda persona de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Jesucristo. De ahí se acabó la deidad, ¿verdad? Viene la creación, porque los ángeles son creación de Dios al servicio de Dios también. Y Jesús le da este mensaje a los ángeles, a esta creación, y del ángel a la mayor y a la más amada creación de Dios, que son los hombres, se la da a Juan. Y Juan rápidamente quiere identificarse con el destinatario final de la carta, con la iglesia. Él rápidamente dice, esto es para ustedes, pero es para mí también. Mírenlo
en el versículo 9 de ese mismo capítulo 1, si pueden llegar hasta el versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice, yo soy Juan, hermano de ustedes en la fe, primero. Soy copartícipe vuestro en la tribulación. A mí también me ha estado persiguiendo Vespasiano, Domiciano, a mí también. De hecho, estoy aquí en la isla de Pasmo preso y no estoy de vacaciones. Esta es una cantera de picar piedra. Ya yo tengo más de 90 años, estoy viejo. Estamos unidos en la fe. Él quiere decirle, este mensaje nos compete a todos, a ustedes y a mí también. Sí, el mismo Juan que anduvo 3 años y medio con el Señor Jesucristo. El mismo Juan que fue testigo de muchos milagros y muchas sanaciones que el Señor hizo. De hecho, él era de los más cercanos a Cristo, de los 3 que siempre Jesús le decía, venga aquí a Pedro, a Juan y a Jacob. Lo llevaba siempre, especialmente cuando Jesús iba a hacer algún milagro especial. Ellos siempre estaban allí. El que se recostaba del pecho del Señor allá cuando estaban celebrando la Pascua y cuando el Señor inauguró el reino con el nuevo pacto. Ese es el mismo Juan que está hablando aquí. El testigo de la transfiguración, cuando el Señor Jesús le dejó ver un resplandor de la gloria. Se transfiguró delante de él, de Pedro y de Jacob y se tiraron al piso, no sabían lo que iban a hacer. Pedro dijo, vamos a hacer una enramada, una sombrita para que se sientan aquí. Ese testigo de la resurrección, él vio a Cristo resucitado, lo vio vivo. Y ese Juan nos dice en el versículo 17 de este mismo capítulo 1, nos dice, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Ese Juan, que se recostaba del pecho de Jesús cuando andaba caminando por aquí. Dice, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando vio a ese Cristo ya completamente en gloria, no como él lo había visto anterior cuando él andaba detrás de Cristo. Ahora vio a Cristo crucificado totalmente y la reacción que él tuvo fue la misma que tuvieron todos aquellos héroes de la Biblia. Isaías, cuando él vio la gloria de Dios, ¿cuál fue la reacción de Isaías? En el capítulo 6. Dice, entonces dije, Isaías hablando, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Estaba asustado. Eso fue lo mismo que pasó con Moisés cuando Dios se le apareció allá en la zarza. Y él se acercó de curioso a ver por qué no se quemaba la zarza. Y Dios le dijo, oye, quítate los zapatos porque el suelo que estás pisando santo es. Dice que rápidamente se cubrió los ojos. No quería mirar. Eso fue lo que pasó con Josué en el capítulo 5. Josué queda postrado en tierra. No quería alzar la vista. En el libro de Ezequiel nos dice que el profeta cayó rostro a tierra, lo mismo que Josué. Pablo nos cuenta en el capítulo 9 que cuando él iba camino a Damasco, Cristo se le apareció y quedó ciego por 3 días y no quería ni comer. No es como ahora que mucha gente dice que todos los días habla con Cristo. Oh, sí, yo estuve hablando con Cristo ayer y lo vi. Y tienen diferentes reacciones. No, la palabra de Dios dice que cuando tienen un encuentro las personas con el Rey de Gloria, le pasa lo que le pasó a Juan. Caen como muertos a los pies de Cristo. Y el mensaje, entonces, pasa de Juan, de este Juan humano, a las iglesias. A las 7 iglesias que están en Asia. Rápidamente, por supuesto, llama nuestra atención que se refiere a las 7 iglesias que están allí. Y los nombres se repiten de estas. Él dice aquí 7 iglesias, pero en el versículo 11 los dice por nombre. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Dice, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en los capítulos 2 y 3, él específicamente le da un mensaje a cada uno, para cada una, individualmente, a cada una de las iglesias. Y conocemos dónde es que están enmarcadas en Asia. Es lo que realmente ahora es la zona de Turquía, es donde estaban estas 7 iglesias. Y también conocemos que no solamente existían esas iglesias allí en Asia, no eran esas las únicas.
Por ejemplo, cerquita allí estaba la de Éfeso, estaba la iglesia de Troas, estaba la iglesia de Herápolis, estaba la iglesia de Colosas, eso allí dentro de la embarcación de lo que es Asia Menor, a la que está refiriendo aquí. Y habían otras iglesias que estaban alrededor, de las cuales no vamos a estar mencionando. Es aquí entonces cuando se pone interesante, porque existen más de 300 referencias a ese número 7 que dice aquí. Sin embargo, el Señor dice a las 7 iglesias que están en Asia. Y el 7 es el número de la perfección, como nosotros lo conocemos, el número perfecto de Dios, de acabado, generalmente siempre con un énfasis espiritual. En hebreo, la palabra 7, del número 7, es el Sheva, y que significa lleno, escuchen, lleno, satisfecho y tener suficiente. Eso es lo que significa el número 7. Lleno, satisfecho, tener suficiente. El séptimo día, cuando Dios creó todos los cielos y la tierra, Dios descansó de la creación, ¿cierto? Entonces, Él estaba pleno, completo, bueno, perfecto. 7 veces Dios hizo el comentario sobre que sus obras eran buenas. Dice, y vio Dios que era bueno. 7 veces. Vio Dios que era bueno. Él estaba satisfecho, él estaba contento y entonces descansó. Él vio que todo lo que había creado allí estaba bien. Entonces el 7, por lo tanto, sella con perfección y cabalidad a aquello en relación a lo que se está hablando. Se está hablando de un púlpito. Y cuando se menciona espiritualmente, por ejemplo, un ejemplo, del número 7 va a sellar con perfección, con referencia a este significado bíblico, al púlpito. La sabiduría, por ejemplo, cuando habla en el libro de Proverbios, se refiere a la sabiduría, la mayor parte de ello se refiere a Cristo. Y vemos en Proverbios capítulo 9, como dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, refiriéndose eventualmente a Jesucristo, labró sus 7 columnas, y no solamente las 7 columnas, que son configuradas en la roca eterna, en ellas se encuentran también 7 ojos, eso nos dice Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9, dice que en esas columnas, esa roca eterna, que es la sabiduría según Proverbios, que es Cristo según Proverbios, dice Zacarías que tiene 7 ojos, dice Zacarías, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y nos dice Primera de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por ejemplo, en los sacerdotes, en el libro de Levíticos, debían de rociar 7 veces los sacrificios cuando lo hacían. Cuando lo llevaban dentro del templo, al ladito de la cortina que rasgó el Señor cuando murió, ellos deberían rociar 7 veces el sacrificio que llevaban hasta allá el sacerdote. Lo dice Levíticos capítulo 4, versículo 6. Dice, y mojará el sacerdote de su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y vuelve y lo repite en el versículo 17, y mojará el sacerdote de su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Es decir, ese sacrificio, cuando lo hacían 7 veces, Jehová quedaba con ese sacrificio satisfecho, está completo, me agrada. Es lo que quería decir allí. Es lo mismo cuando se acuerdan de Naamán el sirio, el leproso, que va donde está el profeta y el profeta le dice que se vaya y se lave 7 veces dentro del río para que quedara limpio. Y él va allí y 7 veces se mete y sale dentro del agua y quedó limpio. 7 veces Dios le mandó al pueblo de Israel que le dieran la vuelta allí a Jericó para que los muros se tumbaran. Resulta que a Dios le agrada, ve perfecto ese número. Representa que está completo, que está bueno, que Dios queda satisfecho y que está suficiente para él.
Por lo que nosotros entonces creemos que cuando se está refiriendo a las 7 iglesias, se refiere a la iglesia de Cristo. Sí, menciona en particular las 7 iglesias de Asia, pero su alcance es a todas las iglesias de Cristo. Eso es su alcance y su perfección. Algunas evidencias que nosotros podemos ver también bíblicamente es que todas las cartas fueron escritas en un solo pergamino. El libro de Apocalipsis fue escrito en un solo rollo, un solo pergamino completo, allí. Imagínense que el mensaje de Éfeso está aquí completo para Éfeso y después viene el mensaje de Esmirna y después viene la de Pérgamo. Si fuera individual, cuando la leyera el de Éfeso y ya se acabara el mensaje para él, ahí viene bajito la de la otra iglesia. Dice, déjame ver cómo anda la otra iglesia, cómo el Señor está mirando a la otra de allá. A ver si copio o voy bien, vamos mejor. Si hubiera sido individual, los rollos hubieran sido individuales. Pero Cristo inspiró a Juan y fue un solo rollo lo que escribieron. El libro de Apocalipsis estaba allí completo. Otra evidencia que nosotros podemos tener es que cuando reprende a la iglesia de Tiatira, ya cuando va específicamente a la iglesia de Tiatira, por permitir que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseña y corrompe allí, cuando Jesús lo está reprendiendo, dice así ese versículo 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, con ese, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada una según sus obras. A todas las iglesias, dice allí, en el capítulo 2. ¿Y cómo termina el mensaje? En cada una de las 7 iglesias que él le lleva el mensaje, ¿cómo terminan? Cada una de ellas dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es lo que el Espíritu le está diciendo a esa iglesia, sino a las iglesias. Y esto es lo que hace el libro de Apocalipsis maravilloso y extraordinario. Así lo veo yo. Especial, muy especial, salido desde el mismo trono de nuestro Dios. Conocemos que toda la Biblia, ¿cierto?, es inspirada por Dios. Inerrante, infalible. Eso es lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Juan, en su segunda epístola, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia completa es inspirada por Dios. Es dictada prácticamente por Dios. Mas, sin embargo, Apocalipsis es el único libro donde el mismo Dios es el que hace su introducción. El mismo Dios hace su introducción allí. Esta palabra gracia y paz que nosotros vemos aquí es común en la presentación de la mayoría de los apóstoles cuando eso se hace en sus cartas, ¿verdad? Pablo siempre dice gracia y paz a vosotros. Pero aquí la gracia y paz no viene de parte de ningún hombre. En el versículo 1, capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y en el versículo 4 que nos compete hoy, dice gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es y que era y que ha de venir. Y si nosotros vamos un poquito para poder comprender de quién es que está hablando, del que es y que era y que ha de venir, y vamos hasta el versículo 18 de este mismo capítulo 1, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Otra vez repite, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Rey grandísimo, el Todopoderoso. Es Dios, el mismo Dios que está introduciendo este mensaje, esta revelación. El mismo Dios la está llevando hasta allí. Por eso yo creo que este mensaje apocalíptico es especial para nosotros. El mismo Dios la está introduciendo allí. El creador de todas las cosas. Y hay personas que con respecto a la creación, ellos piensan que el Big Bang o teoría de la evolución, que los animales, que a mí hay que convencerme para poder creer. ¿Por qué la Biblia no dice, no menciona a los dinosaurios? Dicen algunos. Bueno, te voy a hacer pensar. La Biblia no menciona a los dinosaurios porque tampoco la Biblia menciona a las computadoras. ¿Has visto que la Biblia diga computadora? No.
No es que no existían los dinosaurios, por supuesto que existieron, ahí están los fósiles. Es que la palabra dinosaurio no existía en el momento cuando se escribió la Biblia. Esta palabra dinosaurio fue creada en el 1841 por Richard Owens, un paleontólogo de esto, investigador, que descubrió aquellos huesos grandísimos y es lo que significa un reptil grande, un animal grande, monstruoso, y él puso dinosaurio, pero cuando la Biblia, que la Reina Valera, que es la que más usamos, fue escrita o traducida en el 1500, es decir, 300 años atrás, y esta palabra dinosaurio apareció ya en el 1841, es por eso que no está allí. Pero no es que nosotros no creamos que los dinosaurios existieron, por supuesto, no vamos a detenernos ahí. Pero el creador de todas las cosas creó también a los animales, a los dinosaurios, a la tierra. No es que existen millones de años de la tierra, eso contradice lo que dice la palabra de Dios. En el Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés y lo manda a que libere al pueblo de Israel, él se presenta, Moisés le dice, ¿a quién le digo a ellos que me mandó? Y él usa esta misma palabra que está usando en el versículo 4. Del que es el Todopoderoso. Le dice el yo soy. Dile que el yo soy te mandó. El yo soy te mandó. Y a partir de ahí el pueblo de Israel comenzó a tener este nombre para Dios. Porque el mismo Dios lo dio. Y por supuesto dejaron de mencionar o decir el nombre de Dios para cumplir la ley. Que dice, no diga el nombre de Dios en vano. Ellos dejaron de pronunciarlo. Los judíos no dicen o no conjugan el verbo ser en el presente del indicativo. Los judíos es decir, ellos no dicen yo soy. Eso es conjugar el verbo ser en el presente del indicativo. Ellos no dicen yo soy. Ellos dicen, por ejemplo, yo hermano de Roberto, en vez de decir yo soy el hermano de Roberto. O yo el pastor, en vez de decir yo soy el pastor. O yo el chofer, en vez de decir yo soy el chofer. Este es el problema que ellos tenían siempre con Cristo. Para no decir yo soy, ese es el problema que ellos tenían con Cristo. Porque es un nombre que declara la autoridad, el título supremo que solo le pertenece a nuestro Dios. Y ellos para evitar que se pronunciara ese nombre, en vano dejaron de usarlo. Y Cristo en cada momento le decía, yo soy la puerta estrecha, yo soy la verdad, yo soy el camino. Y allí en Juan, capítulo 8, versículo del 56 en adelante, estaba Jesús hablando con ellos y le dicen, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Este Jesús hablando de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y está hablando de Abraham. Entonces los judíos dijeron, se quedaron asombrados, dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Como que estaban medio sorprendidos. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que Abraham, y le dice esta palabra, yo soy antes que Abraham. Y los judíos rápido se revolvieron, tomaron entonces piedras para arrojarle, pero Jesús se escondió y se fue. Ellos no querían matar a Jesús porque decía que era muy viejo, sino porque había utilizado la palabra, yo soy Dios, yo soy el que soy. Es la misma palabra que está introduciendo su libro Apocalipsis. El yo soy está escribiendo, te está diciendo un mensaje, una revelación del trono de la gracia. Una revelación de Él. Presta atención. Es de Él, pero no solo de Él. Miren lo que sigue diciendo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Otra vez el 7. No solamente este mensaje viene del gran yo soy, de la primera persona de la Trinidad, sino de los 7 espíritus que están delante de su trono. No son 7 espíritus, hay un solo Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Del Todopoderoso viene también, dice la tercera persona de la Trinidad, también es de mi parte. ¿Por qué menciona 7? Por lo mismo que vimos ahorita con las iglesias. Cada creyente tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él. Y Jesús prometió que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está. Ahora, hoy domingo hay muchas iglesias reunidas a través de todo el mundo. Él está en cada una de ellas, las verdaderas. Allí está en cada una de ellas. Y él dice que este mensaje viene de los 7 espíritus que están delante de su trono, de parte también del Espíritu Santo, de parte de la primera persona de la Trinidad
de parte de la tercera persona de la Trinidad, pero no se queda ahí, dice el versículo 5 aquí en Apocalipsis, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, también de la segunda persona de la Trinidad. Si no querías creer, ¿de quién es el mensaje? De la primera, de la segunda y de la tercera persona de la Trinidad. Los tres te estamos escribiendo, presta atención lo que voy a hablar, presta atención lo que voy a decir. Los tres oficios del Señor Jesucristo lo menciona en este versículo. Jesucristo es el testigo fiel, un profeta, el primogénito de los muertos, como el sacerdote, y el soberano de los reyes de la tierra. Dice Juan, capítulo 18, versículo 37. Está hablando Pilato con él. Y Pilato le dice, ¿así que tú eres rey? Le pregunta a Jesús. Y Jesús responde, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Sí, yo soy. Tú lo has dicho, yo soy el que da testimonio. Yo soy el rey. También soy el profeta y sacerdote. Yo lo soy. Soy también el primogénito de los muertos. Y no para que nos quedemos como que es el primogénito, el primero que murió. Había muchas personas que habían muerto antes que Jesús, ¿cierto? Lo que él quería representar a un grupo de muertos especiales que iban detrás de él. Y que de cuando habla en 1 Tesalonicenses Pablo, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron con Jesús. A eso está llamando la atención. Él es el primero de los muertos, pero también es el primero de los que resucitaron. Y allí estamos tú y yo con él. Lo mismo lo repite en Romanos capítulo 6. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Él es el soberano de los reyes de la tierra. No hay ningún rey que esté por encima de Cristo. No hay uno. Y cuando va adelantando, hablando todo esto, el apóstol Juan, porque eso es el mensaje que el ángel le dio, y él está escribiendo o está hablando, se detiene. Él tiene que parar. Él no puede seguir. Y dice, al que nos amó. Fíjate que no dice el que nos amó. Dice, el que nos amó es el que está hablando. Ahí se detiene el mensaje y va a hablar Juan. Dice, esto que va a decir es él. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Él no puede seguir cuando él ve de parte de quién viene el mensaje, del mismo Cristo, del mismo Espíritu Santo, del gran yo soy, del Todopoderoso. Él se detiene y por eso es que yo le digo, hermano, que tenemos que adorar en el medio del Apocalipsis, porque Juan allí lo hizo y así nos lo enseña también a nosotros. Todo el Apocalipsis es una adoración a Cristo. Todo el Apocalipsis. Mira lo que dice capítulo 4, versículo 11. Si me acompañan. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Capítulo 4. Vamos al capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, dice allí diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y que decían a una gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, es decir, el que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes dicen que dijeron amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Pero no se queda ahí, ahí sigue hasta el capítulo 7 y dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a una gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todo el Apocalipsis, hermano, es una adoración a Cristo. Todo el Apocalipsis completo es una adoración al Rey. Ese es nuestro objetivo al ir allí y escudriñar en su palabra, y registrar en su palabra. Buscar y adorarlo como lo hizo Juan. Él tuvo que detenerse, él se detuvo, él no pudo seguir con el mensaje que el ángel le estaba dando. Él se detuvo a adorarlo. ¿Podremos hacer nosotros lo mismo? ¿Podemos detenernos un momento a adorar al Rey? Porque esta carta es para ti, si crees en Él. Esta carta es para mí, si creo en Él. Si Cristo no es todo, escucha, si Cristo no es todo para ti, entonces Él no es nada para ti. Si Él no lo es todo, entonces no es nada. Y termina diciendo ya en el versículo 7 del pasaje que leíamos al principio: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Ese es el mensaje principal. Él viene otra vez. Ese que te está mandando el mensaje desde las 3 personas de la Trinidad va a regresar, y no como vino una primera vez, que no lo vieron algunos, y anduvo en aquella tierra de Palestina, Israel, y lo vieron nada más en aquella parte del mundo. Ahora todo ojo lo verá. Ese es el mensaje principal. Podemos adorar ahora, antes que suceda, a ese que prometió que va a regresar, Salvador de tu alma y de la mía. Podemos detenernos como hizo Juan en medio de la pandemia, en medio de esta situación que está viviendo todo el mundo, a detenernos y adorar a Cristo en lo que estás atravesando, que yo no lo sé, solo lo sabes tú. El problema que tienes ahí en tu vida yo no lo puedo conocer, pero el Rey, el que escribió esto, el que mandó a que escribieran esto, Él sí lo sabe. Puedes detenerte a adorarlo y darle gracias por eso, porque Él está en control. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa es la promesa de Él. ¿Podemos detenernos ahora y adorarlo en medio del Apocalipsis? Oh Padre, te damos gracias en esta tarde por haber permitido, Señor, que nos reuniéramos como iglesia y escudriñáramos tus escrituras. Gracias por hablarnos, Señor. Hemos sentido que nos has hablado al fondo de nuestra alma, Señor. Y en medio de los problemas, en medio del Apocalipsis, en medio de las tribulaciones, tu pueblo dice: sí, amén, te adoráramos. Te adoraremos hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Como se detuvo el apóstol Juan, tu iglesia se detiene y te espera, está lista, está ataviada, Señor, para tu regreso. Te alabamos, oh Cristo, te alabamos por siempre. Exaltamos tu nombre. Buscamos de ti, oh Señor. Te rogamos que estés con nosotros y que nos ayudes en nuestras flaquezas, oh Padre. Cuando nos vea que queremos desviarnos, hálanos, Señor, para que podamos caminar en tu camino. Que la honra, la gloria, la misericordia y la alabanza sean para todos los que están viendo esta transmisión, para todos los que están aquí reunidos conmigo en esta casa en estos momentos. Que Cristo los abrace, los cuide, los alivie, los consuele. Ya la promesa está. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.